Eh, Buenos días, buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael García, miembro del Departamento de Desarrollo de Mercado de American Extenda, la empresa pública de promoción exterior. Le doy la bienvenida a este webinario, en el cual se tratará cómo exportar productos hortofrutícolas a Canadá. Agradecemos enormemente la asistencia de todos. Seguro que esta jornada va a ser fructífera. Hoy contamos entre nosotros con 3 ponentes expertos en su materia. Karim Brook, quien nos dará una primera introducción de cómo abordar los retos logísticos para enviar nuestros productos frescos a Canadá. Karim Brook actualmente es quien imparte el programa para preparación logística para la empresa andaluza por parte de Extenda. Seguiremos con Yolanda Ranchal, responsable de Comercio Exterior y Tesorería del Departamento de la Andalucía Oriental de CaixaBank, quien nos hablará de los instrumentos financieros que están a nuestro alcance durante la exportación y cómo pueden sernos de utilidad. Y por último, contaremos con Shannon Somensauer, directora de Relaciones Institucionales de la Canadian Produce Marketing Association, que es una organización sin ánimo de lucro que representa a las empresas activas en la compra y venta de fruta y verduras frescas en Canadá, siempre buscando la máxima trazabilidad desde el campo a la mesa. No quiero robar más tiempo a lo importante, por lo cual le paso la palabra a mi compañera Carolina, directora de la oficina en Canadá. Carolina. Hola, bueno, gracias Rafa, buenos días por la tarde. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando desde Andalucía. Nosotros estamos en Canadá. Como Rafa lo dijo, mi nombre es Carolina Herrera, yo soy la directora de la oficina, yo estoy en Montreal y trabajo en estrecho equipo con mi colega Ushia Vázquez, ella está en Toronto. La oficina tiene presencia física en las 2 ciudades más importantes de Canadá económicamente, pero somos una oficina y trabajamos en conjunto. Estamos a total disposición de las empresas andaluzas para cualquier pregunta que tuvieran con respecto a Canadá. Podemos hacer una reunión como esta en vivo, lo que llamamos reunión de prospección, para orientaros un poco en el proyecto, eso sin ningún costo alguno. Y ya, si vemos que hay potencial, pues podemos ofreceros proyectos individuales, por ahí misiones directas para venir en delegación. Hay muchas opciones que Extenda puede ofrecerles para que aprovechemos las oportunidades del mercado canadiense. Y justamente porque realmente queremos que podáis aprovechar las oportunidades de Canadá, queremos prepararos. Y cuando uno produce muchos productos de calidad y es experto en producirlos, tal vez también necesita un poco más de consejos en cómo exportarlos. Y para eso estamos acá. Y entonces le voy a dar de una vez la palabra a Karin Brook, como la presentó Rafa. Karin, por favor. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a Extenda por permitirme estar compartiendo esta jornada con vosotros. Como lo comentaba antes de empezar, mientras va cargando el documento, tengo un cariño enorme a Canadá porque tuve el placer y el honor de trabajar durante un año completo con el gobierno de Canadá. Fue mi primer trabajo hace ya 30 años y es la razón por la cual cuando Extenda me propuso de participar en esta reunión me dio tanta alegría. Así que vamos a lo que nos interesa hoy porque no tenemos mucho tiempo y os he preparado muchas cosas con la ayuda de mi equipo. Exportar productos hortofrutícolas a Canadá. Primer punto importante que tenemos que recordar es que Canadá y la Unión Europea desde mitad de 2017 han firmado un acuerdo de libre comercio, el CETA, para seguir las siglas del mismo, que permite que haya una drástica eliminación de casi el 92% de los derechos de aranceles en productos agrícolas. Veremos que en la mayoría de las frutas y hortalizas, en realidad, esta disminución de derecho de aduana es total, así que
venimos con buenas noticias y además sabiendo que la tercera parte de todas las denominaciones de origen protegida están igualmente reconocidas en este país. Cuando decimos que la Unión Europea y Canadá han firmado un tratado de libre comercio, significa, como os decía, que vamos a pagar muchísimo menos derechos de aduana. Pero para poder beneficiarse de esta rebaja, si me permitís la expresión un poco coloquial, vamos a necesitar cumplir con básicamente dos condiciones. La primera es evidentemente poder probar que nuestros productos son de origen europeo. ¿Cómo vamos a poder probar este origen europeo? Vamos a probarlo a través de un certificado. Y este certificado, en el caso de este Tratado de Libre Comercio, estará presentado junto a la factura comercial y consistirá en un pequeño texto que tenéis pegado en esta diapositiva, lo veis ahí, de Exporter of the Products Covered, etc. Es lo que tenéis que indicar en vuestra factura o en vuestra remesa de exportación para no tener ningún tipo de problema y poder beneficiaros de estas disminuciones arancelarias. Ahora bien, pequeño paréntesis, tenéis que saber, y por eso os lo he puesto en rojo, que la determinación del origen de los productos en los acuerdos de libre comercio varían según el tipo de producto de que se trata. Así que esto es un punto importante, pero como hoy nos centramos exclusivamente en los productos hortofrutícolas, tenemos una buena noticia. ¿Por qué? Porque se considera que el producto hortofrutícola es de origen europeo si la planta ha crecido en suelo europeo, independientemente de dónde viene la semilla, el bulbo, etcétera. Veis ahí sacado de una herramienta que es una pura maravilla, que es la herramienta rosa de Access to Market. Veis ahí cómo se obtiene un origen europeo según este acuerdo. La primera condición, tenemos que indicar de la forma que os he mostrado el origen europeo del producto, y la segunda condición, tenemos que estar registrados en el sistema REX si lo que vamos a hacer son envíos de más de 6.000 euros a Canadá. ¿Qué es eso del sistema REX? Nada que ver con la imagen que tenéis en la pantalla, evidentemente. El sistema REX es un sistema que se va realizando cada vez menos en todos los tratados de libre comercio de la Unión Europea y va sustituyendo poco a poco lo que conocíamos como el EU1. Esto consiste en, primero, registrarnos con la Hacienda española, obtener un número de registro, ojo, número de registro asociado a una serie de productos que tenemos que determinar, y una vez que tenemos este registro, lo vamos a ir indicando sencillamente en la remesa de exportación que vamos a ir indicando. Es decir, que el sistema REX, como aparece en esta diapositiva, es tan solo una forma de certificar el origen de las mercancías y nada más. Y recordáis, solamente si hacéis envíos de más de 6.000 euros. ¿Cómo solicitarlo? Os lo comentaba, Agencia Tributaria Española, y ahí tenéis el sitio web que tenéis que ir consultando si queréis daros de alta en este registro. Ahora bien,
¿Cuáles son los puntos más importantes en materia de exportación a Canadá? Si después de plantear el decorado, lo primero de todo va a ser determinar el código arancelario aduanero de vuestro producto. Un punto importante es el código arancelario aduanero que tenéis que mirar, no el europeo. ¿Por qué? Porque vais a Canadá. Así que allí os he indicado un poco la base de este código arancelario, que está muy calcado en lo que podemos tener en Estados Unidos, el sistema armonizado, más 4 cifras. Primera herramienta que quería compartir con vosotros esta tarde, donde vamos a ir comprobando la clasificación arancelaria canadiense, yendo a ver esta Agencia Federal de Servicios Fronterizos de Canadá. Como sabéis, toda la documentación oficial canadiense está emitida en 2 idiomas, el francés y el inglés, menos un sitio que me ha producido mucha gracia y que es en realidad una señal muy buena para vosotros, pero como dicen mis hijos, no voy a hacer spoiler, lo vamos a ver un poco más tarde. Os decía, clasificación arancelaria del producto exportado según el arancel aduanero canadiense. Tenéis allí la página de referencia y tenéis que saber que ha habido una pequeña modificación en enero de 2022 en esta clasificación. ¿Cómo ir a ver la clasificación actual? Allí lo tenéis el sitio web. Os he rodeado la pestaña exacta y os he hecho una pequeña captura de pantalla. Veis el nuevo código y el anterior y así podéis ver las equivalencias y sobre todo si ya estáis exportando vuestros productos hortofrutícola a Canadá, allí vais a poder ir a comprobar exactamente vuestro código arancelario. Si queréis ver igualmente cuál es el tratamiento arancelario aplicable a los diferentes países del mundo, tenéis que ir a la captura de pantalla que os he hecho en esta diapositiva. Allí lo que vais a poder ver de forma muy esquemática es un poco si existe una preferencia arancelaria, es decir, si existe un descuento de los derechos de aduana aplicable a todos los países del mundo. Lo tenéis, la lista, ahí veis Afganistán, Albania, evidentemente son los 2 primeros países del orden alfabético. El otro punto estratégico, una vez que tenemos confirmado la clasificación arancelaria, es ponerla en paralelo con el tipo de Incoterm que habréis seleccionado para vuestro envío a Canadá. Allí tenéis la tabla de todos estos Incoterms, por supuesto, versión 2020, la última, y allí os dejo una segunda herramienta que precisamente está sacada de lo que utilizamos en el programa de logística internacional de Extenda para ir viendo un poco cuál puede ser el precio a la cual tenemos que vender nuestra mercancía según el tipo de Incoterm utilizado. Os lo recomiendo porque es muy fácil, vais introduciendo el valor de la mercancía y todos los costes diferentes de las diferentes operaciones, desde el momento que se va cargando el camión en vuestra nave de fabricación hasta la llegada al domicilio de vuestro cliente canadiense, y allí vais a ir viendo todos los costes que tenéis que ir añadiendo y al final cuál sería el precio de venta recomendado según el Incoterm seleccionado. ¿Cuáles son los documentos básicos si vendemos productos hortofrutícola a Canadá en cualquier Incoterm menos el DDP? Los tenéis ahí, la factura comercial, el packing list, esta famosa declaración de origen, el registro en el sistema REX y una serie de certificados que vamos a ir identificando a través de 2 tipos de herramientas.
mis herramientas preferidas, os lo he comentado, Access to Market de la Unión Europea y una herramienta también muy interesante del gobierno canadiense que os iré enseñando a continuación, recordando que al tratarse de una exportación de Andalucía a Canadá, si hay una contradicción entre los términos de Access to Market y los términos de la herramienta canadiense, no olvidéis, es la herramienta canadiense que prevale, ya que vamos a exportar los productos hacia Canadá. Karin, disculpa un momento, solo para tener también informada, llevamos ya unos 10 minutos de presentación, ¿vale? Y nos faltan 10 minutos más, ¿no? Lo suyo serían unos 5. Ya, bueno, tú también ve manejando esa cifra entre 5 y 10 como máximo. Vale. Entonces, en la factura comercial que tenemos que llevar, ahí tenéis los diferentes elementos. ¿Y qué pasa si decidimos mandar en DDP? ¿Qué vamos a hacer? Responsable del despacho de importación. Es decir, que vamos a tener que, si me permitís la expresión, lidiar con la aduana canadiense. Y para eso vamos a recurrir a una serie de herramientas ya del propio gobierno canadiense que nos va a ayudar a preparar esta importación. Ahí tenéis los diferentes sitios web de interés y esta aplicación que se llama AIRS, o AIRS, es la herramienta del gobierno de Canadá un poco equivalente a Access to Market. Así que cuando habéis hecho el análisis con Access to Market, lo que os recomiendo es de ir comprobando con la herramienta del gobierno de Canadá y recordáis, si hay una diferencia, os basáis sobre este tema. A partir de Access to Market, allí vienen los diferentes tipos de certificados que tenéis que llevar a cabo si sois importadores de la mercancía y me permite llegar al segundo tipo de certificados que os solicitan que seáis miembros de la Dispute Resolution Corporation, que define estándares, procedimientos y servicios armonizados en materia de frutas y hortalizas. Y algo que me ha parecido genial y que prueba la gran aceptación de los productos hortofrutícolas españoles en Canadá es que sí, este sitio web está en riguroso castellano, como lo podéis ver en esta diapositiva. Así que es un tema bastante interesante para nosotros. Visto el tiempo, no voy a los diferentes tipos de certificado, lo tenéis todos en mi presentación que os mandará Extenda, sino que voy directamente a la herramienta de cálculos de derechos de aduana con las buenas noticias anticipadas, es decir, que en la mayor parte de los productos hortofrutícolas no hay derechos arancelarios para poder entrar en Canadá. Allí tenéis comparativas de los diferentes temas a nivel de derechos aduaneros. La última parte del tema de los impuestos es un poco lo que se podría llamar una especie de impuesta sobre las ventas. Y allí Access to Market no es nada claro porque solo habla de la regla general de la tasa de 5% a la importación, pero si vamos a la herramienta del gobierno canadiense, vemos que este impuesto no se aplica a los productos comestibles básicos, que son, por supuesto, los productos que nos interesan hoy. Así que esto también es un tema muy interesante. Una serie de información que os he puesto y por ejemplo, hay una aplicación para ayudaros con el cálculo de los derechos de aranceles e impuestos de los diferentes productos, el portal de desmaterialización progresiva de los procesos de importación del gobierno canadiense que ya está en parte
funcionando, está funcionando por lo menos para el tema de los registros de los importadores, pero la segunda fase de esta desmaterialización entra en vigor esta primavera. Como cuando se tiene que importar productos dentro de la Unión Europea, tenéis que utilizar esta plataforma web con antelación a la llegada de la mercancía para avisar a la aduana. Y esto, si os queda dudas, ahí os he puesto la autoridad competente en Canadá para hacer todas las consultas que os interesan. Y después he venido con un regalo en forma de listado de las empresas canadienses importadoras de frutas y hortalizas frescas. Y en el sitio web que os indico en estas dos diapositivas vais a poder sacar todos estos importadores especializados en materia de importación de frutas y verduras frescas, así que ahí creo que vais a tener bastante clientes que os están esperando. Y para terminar, me vais a permitir 30 segundos de publicidad. Como os ha comentado Rafael al principio de esta ponencia, soy la consultora responsable de la ejecución del nuevo programa de Extenda de logística y transporte internacional, donde revisamos 16 puntos estratégicos que hacen que la logística sea un éxito o un quebradejo de cabeza. Vamos viendo todo el proceso, como os he enseñado en esta presentación, desde la comprobación del arancel y del código arancelario de vuestro producto, hacia un análisis de la logística tal y como la queréis plantear en un país concreto, para un producto concreto, para que sea la más barata posible, porque hay muchas formas de plantear la logística y más que todo en un sector tan estratégico como el hortofrutícola, en el cual la vida útil de los productos es tan corta, una optimización de la logística es todavía más trascendental que en cualquier sector económico andaluz. Así que no quiero robar más tiempo a los demás clientes y, por supuesto, si tenéis preguntas, allí me podéis contactar. Muchísimas gracias, Karin. Efectivamente, allí podéis tener información sobre el programa de logística. Muchísimas gracias, Karin. Igualmente, además de tu contacto y tu presentación, que se las pasaré, también al final de este webinario tenemos un huequecito para una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, para no tampoco robar mucho tiempo, nuestra siguiente ponente es Yolanda Ranchal, como comentaba anteriormente, directora de exportación y tesorería del Departamento Oriental de Andalucía Oriental de CaixaBank, la cual nos va a hablar hoy de los instrumentos financieros que están a nuestra disposición a la hora de abordar una exportación, en este caso a Canadá, en el ámbito de los productos hortofrutícolas. Sin más dilación, Yolanda, te cedo la palabra. Muchas gracias, Rafael. Antes de nada, me gustaría darle también a su vez la palabra a mi compañero Estefan, que está en la oficina de representación que CaixaBank tiene en Canadá. Estefan, ¿nos presentas un poquito qué hacemos en CaixaBank y qué podemos encontrarnos en Canadá, por favor? Gracias, Yolanda. Buenas tardes a todos desde Toronto, Canadá. No voy a tomar mucho tiempo, solo voy a presentarme rápido y explicar en breve qué es que la oficina de representación de CaixaBank hace en Toronto. Me llamo Stefan Ignatovic, soy Relationship Manager de nuestra oficina en Canadá, donde somos un equipo de 2 personas. La otra persona es la directora, que se llama Bárbara Carmona, y estamos en Canadá desde noviembre de 2018 y somos el único banco español en Canadá, que es muy importante saber. Como oficina de representación manejamos las relaciones con los bancos principales locales de Canadá, donde nosotros tenemos contactos relevantes y cercanos en diferentes niveles y sectores bancarios. Pongo énfasis en esta responsabilidad que tenemos porque si alguno de ustedes necesita algún consejo relacionado con el sistema
financieros, servicios bancarios, el sistema de pagos, apertura de cuentas o cualquier otro interés que tengan, os podemos dar una consulta en cualquier momento que necesitéis, dependiendo cuál es vuestro interés con Canadá, y como CaixaBank mismo os puede apoyar con cualquier pregunta financiera. Para terminar, y lo que es muy importante para esta presentación de hoy, es que estamos muy involucrados en apoyar a las empresas con los flujos de trade finance, como avales, garantías internacionales o letras de créditos de importación y exportación. La manera como nosotros desde Canadá apoyamos es pidiendo los mejores precios para que nuestros clientes obtengan a través de los bancos locales que emitan estos productos de trade finance. O, en caso si hay un problema en procesamiento de los documentos relacionados con avales o letras de créditos, nosotros podemos intervenir con los bancos, con los contactos locales para solucionar cualquier problema relacionado en nuestro favor. Como saben, si hay un problema, se puede extender el procesamiento. De todas maneras, Yolanda, que es una experta de estos productos, os va a explicar más en detalle todas estas opciones. De mi parte, es todo lo que quería decir, y doy la palabra a Yolanda con su presentación. En caso si alguien de ustedes necesita hablar de cualquier tema relacionado con el sistema financiero en Canadá, no duden en contactarnos. Muchas gracias por escuchar y deseo a todos ustedes un muy buen día. Doy la palabra más una vez a Yolanda. Gracias. Muchas gracias, Estefan. Sobre todo también me gustaría dar las gracias a Stenda, ¿vale?, por permitirnos compartir con vosotros esta jornada, intentar ayudaros allí, apoyaros y tener éxito en esa aventura del comercio exterior, ¿vale? Antes de nada, también me gustaría que nos posicionáramos en Canadá y hiciéramos esta reflexión. Canadá, como podéis ver ahí, es un país que cuenta con una población de 38 millones de habitantes, es la 10ª economía del mundo, tiene una tasa de paro de un 6,5% y una inflación del 5,1%. 5.400 empresas españolas exportan a Canadá. Igualmente, los sectores top que existen en Canadá y en nuestra relación España-Canadá son las siguientes, en las que podemos destacar precisamente el sector agroalimentario. ¿De acuerdo? Me gustaría también comentar la relación, es decir, la exportación andaluza en general y sobre todo en particular la exportación es la niña bonita de la economía. ¿De acuerdo? Tenemos que sentirnos orgullosos también porque las exportaciones precisamente agroalimentarias en el primer semestre del año 2021 fueron récord, ¿vale? Alcanzamos un 23,4% del total nacional. Por otro lado, también indicaros que todas las provincias de Andalucía han ido evolucionando y teniendo cifras récord de esas exportaciones, consiguiendo, por supuesto, que nuestra balanza comercial a su vez sea también una cifra récord. Hablamos desde los 2.000 casi 50 millones de euros de exportación de Almería a las más de aproximadamente 170 euros de exportación en tema y el sector agroalimentario de Jaén. ¿De acuerdo? Por otro lado, ¿qué productos son los que más exportamos? Pues se exporta desde el aceite de oliva, virgen extra, fresas frescas, pimientos y tomates. Nuestros principales países de destino normalmente suelen ser Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Pero cuando hablamos de no comunitario, he querido poner que aparece en el ranking como la 6ª posición Estados Unidos. ¿Por qué hago referencia también a Estados Unidos? Porque estamos muy cerca de Canadá, ¿vale? Entonces, no por ello tenemos que seguir apostando porque es una vía de negocio y oportunidades. También decir que hoy por hoy las empresas nacen con un concepto global, sofisticando lógicamente nuestros mercados de destino, no únicamente centrándonos en nuestros mercados nacionales, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que pensar que la actividad internacional no debe ser algo puntual, sino una filosofía para ser competitivo y hacernos diferentes en los mercados. Como decía Mark Twain, los obstáculos no son más que un condimento del triunfo, una manera, ¿vale?, de hacer
simpática esta magnífica aventura que supone el comercio exterior. Aquí lo que quiero poner de manifiesto es que urge comprar, urge vender, lógicamente hay que buscar cómo tenemos que hacer ese cobrar y pagar, ¿de acuerdo? Para ello, tenemos que hacer la siguiente reflexión. ¿A qué riesgos estamos expuestos? Pues tenemos que identificarlos, hacer una valoración del impacto y luego hacer un tratamiento, determinar cómo vamos a actuar. ¿Qué riesgos están asociados normalmente a la internacionalización? Básicamente podemos hablar de estos 4 tipos de riesgos. Riesgos personales, riesgo país, riesgo comercial y riesgos financieros. Cuando nos referimos a los riesgos personales, nos referimos a la integridad de la persona física, trabajadores desplazados, gestión del talento, etc. Este aspecto de los riesgos, si no lo gestionamos de la manera adecuada, puede tener un impacto relevante en nuestra actividad, ¿de acuerdo? Otro de los riesgos es el riesgo país y ahora y tristemente por la razón y motivo en la que todos estamos y que todos conocemos de la invasión rusa de Ucrania, ¿qué está ocurriendo con Rusia? Pues las operaciones que estén relacionadas precisamente con Rusia van a verse implicadas en un elevado riesgo país porque no sabemos, como digo ahí, es una eventualidad de que un Estado soberano se vea imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus obligaciones con algún agente extranjero. ¿Cómo podemos, y sobre todo que es el principal motivo de mi participación, cómo podemos atajar en general este tipo de riesgos? Pues los productos financieros con los que CaixaBank cuenta para ayudar a mitigar este riesgo pueden abarcar desde garantías y avales internacionales con reemisión doméstica en el país del exportador. Dígase, ya no voy a tratar de hablar de Rusia, pero en este caso puede ser que necesitemos que nuestro cliente importador canadiense nos emita una garantía que luego a su vez sea reemitida localmente en España, para que de esta manera sea más sencilla nuestra ejecución y nos dé más confortabilidad. Igualmente podemos hablar de las Stand-by Letter of Credit. En este caso, como lo que queremos mitigar es el riesgo país, se recomienda que esta Stand-by Letter of Credit vaya confirmada. E igualmente el crédito documentario confirmado. Para quien no conozca en concreto el detalle y qué son cada uno de estos productos, al final de esta presentación he querido hacer una pequeña síntesis explicando cada uno de ellos. Si nos da tiempo podemos profundizar sobre ellos y si no, pues como Stenda os hará seguir o yo personalmente en su caso la presentación que estoy compartiendo con vosotros, pues también me pondré a vuestra disposición para profundizar en cualquier duda o consulta que tengáis. Otro riesgo más que podemos encontrarnos en el comercio exterior, bueno, antes de nada, en línea con el tema del riesgo país, indicaros que somos muy similares en cuanto al rating del mapa de evaluaciones de riesgo que existe valorado por COFACE. Tenemos un rating A3. Tanto España como Canadá estamos en una situación similar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la experiencia y conocimiento de cómo funciona nuestro mercado en cuanto a este tipo de relaciones, pues es similar. Habrá otros aspectos, lógicamente, que nos diferencien, ¿vale? Pero en este sentido podemos decir que estamos hablando de dos países con ciertas similitudes. Otro riesgo importante relacionado con el comercio exterior son los riesgos comerciales. Son inherentes a la propia actividad comercial, ¿de acuerdo? Pueden ir desde la resolución de contratos de compra-venta, devolución de mercancías, impago, pero en definitiva, este es el típico riesgo conocido como riesgo de insolvencia, que si inclusive puedo decir que no es un riesgo exclusivo del comercio exterior, pero sí muy importante para las empresas importadoras y exportadoras, desde luego. Está derivado de la insolvencia del importador
cuando es incapaz de hacer frente a la deuda contraída en el plazo establecido por el exportador. Al existir una mayor desconfianza debido al desconocimiento entre las empresas de distintos países, a la vez que unos diferentes usos, costumbres comerciales, riesgos comerciales, es mayor en el comercio internacional que en el nacional, pero atajándolo y prestándole las medidas y las soluciones que realmente requiere, seguramente este riesgo lo podemos tener controlado. Este tipo de riesgo se limitará a través de medios de pago más seguros como el crédito documentario o, lógicamente, el anticipo, ¿vale? El pago anticipado. Ahí también os detallo que otros sistemas de productos financieros que pueden ayudarnos a cubrirse el riesgo, pues, vuelvo a hablar de las garantías bancarias de cobro, de la Standby Letter of Credit, del crédito documentario, puede incluso ser el factoring de exportación, el forfeiting, igual que la constitución o contratación de una póliza de seguro de crédito a través de COFAS para nuestras ventas que tengan un pago diferido, ¿vale? Otro riesgo, a ver si avanzo. Otro riesgo más son los riesgos financieros, tan importantes si cabe como todos los demás, ¿vale? Podemos estar o están relacionados con la fluctuación, el de cambio. Discúlpame, ¿Sí? Solo una pequeña puntualización. Faltan 5 minutillos. De acuerdo, muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Rafael, gracias. Los riesgos financieros están relacionados con las fluctuaciones del tipo de cambio. Ahora igualmente estamos viendo la volatilidad que existe con ciertas divisas, cómo ha caído el rublo, cómo se está apreciando el dólar, qué está pasando con el euro, etcétera, etcétera. Fluctuaciones de los tipos de interés, por supuesto también el acceso a la financiación. Para mitigar estos riesgos financieros, CaixaBank cuenta con alternativas como son las coberturas de tipos de interés, coberturas de tipo de cambio, compras sin recurso de créditos documentarios, factoring y forfeiting, ¿vale? El riesgo de cambio hay veces que no somos conscientes, pero aparece cuando las operaciones de comercio exterior lógicamente están valoradas en una moneda diferente a la nacional. La variación en el tipo de cambio de la moneda de pago en la que vamos a cobrar puede originar un aumento o una pérdida del valor de la mercancía negociada, existiendo posiblemente tanto como un riesgo de encarecimiento de la compra o una depreciación de la venta según el caso. Por otro lado, como todos sabemos también, es el riesgo de tipo de interés existe cuando la operación de comercio exterior implique una toma de financiación para el exportador que incurra en un riesgo de tipo de interés, pues el alza de la financiación al final, en definitiva, puede incrementar los costes de producción y a lo mejor nosotros hemos vendido un producto a un precio que en el futuro puede afectar directamente a ese coste de producción, ¿de acuerdo? Si tuviésemos que elegir el medio de pago o de cobro adecuado en relación a la seguridad que estos nos pueden aportar, los clasificaríamos de esta manera. Si voy a vender, lógicamente, para no incurrir en ningún tipo de riesgo, el principal medio o la alternativa será cobrar por anticipado. A partir de ahí puedo establecer medios de pago de cobro como garantías bancarias, créditos stand-by, crédito documentario, remesa documentaria, remesa simple, transferencia, cheque bancario o cheque personal. A continuación, la clasificación de la elección de ese instrumento de cobro la hemos organizado en base a la liquidez que nos pueda aportar. El primer instrumento podría ser el crédito documentario confirmado. En segundo lugar, el crédito documentario sin confirmar. Y a partir de ahí iríamos hablando de remesa documentaria, remesa simple, transferencia, cheque bancario o cheque personal. Como resumen, ¿vale? Os presento este cuadro donde en base al medio de cobro pago elegido, confianza, seguridad y liquidez, están clasificados a la hora de ayudarnos a cuál es el instrumento que más se adecua a nuestra situación.
Igualmente, aquí quiero compartir con vosotros, CaixaBank en el mundo, la banca internacional de CaixaBank, está situada en todos estos países que podemos ver a continuación. CaixaBank cuenta en todo el mundo y en concreto en Canadá y en Toronto, como habéis oído a mi compañero Estefan al principio de nuestra participación, de una oficina de representación en Toronto. No obstante, CaixaBank, según lo que podéis observar ahí, dispone tanto de oficinas de representación como sucursales internacionales, como Spanish Desk, inclusive oficinas físicas, ¿vale? A continuación, como os decía, y dado que Rafael no me va a permitir avanzar mucho más, pongo a disposición la presentación para abordar qué es el crédito documentario, qué ventajas tiene, igualmente la remesa documentaria, la remesa simple, avales y garantías. Un segundito. Avales y garantías, cómo abordar el riesgo de cambio y, por supuesto, ponernos a vuestra disposición desde CaixaBank para todas las dudas, consultas, ampliación de cualquier información que necesitéis y, por supuesto, CaixaBank es el banco que eligen las empresas y daros muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Yolanda, por tu presentación. Efectivamente, al final, bueno, nos hemos quedado un poquito cortos de tiempo, pero no te preocupes porque le voy a facilitar tu contacto a todas las empresas aquí presentes cuando les pase la grabación y ellas te podrán contactar tanto para que tú les facilites la presentación como para dudas añadidas y específicas de su caso, además de lo que veamos en la sesión de preguntas de hoy. Pues bueno, dicho esto, nuestro último ponente es Shannon Somensauer. Voy a dar la palabra a Carolina para que la presente, ya que ella es su contacto directo y quien mejor puede presentárnosla. Gracias, Rafa. Ella es mi contacto directo porque Shannon está en Canadá. Entonces tenemos una intervención directa desde el otro lado del Atlántico. Shannon Sommerauer, ella trabaja con la CPMA. Esta asociación para todos los productores hortofrutícolas es muy importante en Canadá porque ellos centralizan todas las iniciativas de mercadeo, de implantación, toda la información, ellos lo tienen, también organizan actividades. Entonces es un excelente contacto que tener acá. The presentation is going to be in English, one of Canada's 2 official languages. So we would give our Spanish companies an opportunity to practice their English and get better at it. So without further ado, Shannon, the floor is yours. Well, thank you so much, Carolina and Rafael. I will share my presentation. Let's see if, and yes, I know I will, as Carolina said, do my presentation in English. If I speak too quickly, do let me know, because I do tend to do that. So let me know if I'm speaking too quickly. As Carolina said, I'm from the Canadian Produce Marketing Association here in Ottawa, and I'm the Director of Government Relations here. I'm going to speak to you a little bit about some high-level requirements for exporting product to Canada, and give you sort of a checklist of some things that you should be looking out for. I know your first presentation touched on a couple of things that I also have here, so that's great. I will also say I'm happy to share this presentation. I think we are working on a Spanish version, so I think I can share it in both English and Spanish afterwards, and happy to answer any questions that you have. So just to start very quickly, so CPMA is based in Ottawa, Ontario. We're a 96-year-old organization representing the fresh fruit and vegetable supply chain in Canada. And we always say our membership is from the farm gate to the dinner plate. So everything from grower, packers, shippers, right through importers, distributors, wholesalers,
and all the way through to retail and food service. So we really do represent the whole supply chain in Canada, and it makes us unique as an organization. And between them, our Canadian and international members are responsible for 90% of the fresh fruit and vegetable sales in Canada. So we represent the whole enchilada, so to speak. So to begin, I will say we do, for our CPMA members, have a Doing in Business Canada tool as one of our many resources for members that goes into a lot of these things in more detail than I have time for today. But happy to answer questions. And of course, that's a resource for our members. So to begin, we'll go through a little bit of a checklist, and then I'll speak to some of the pieces in just a little bit more detail as well. So the first thing is to review the requirements for safe food for Canadians regulations. So Canada has quite a lot of interlocking regulations when it comes to fresh fruit and vegetables, and it's really important to understand how your product fits into those. And the big piece, or one of the big pieces, is the Safe Food for Canadians regulations, which were relatively recently implemented and involve licensing and really lay out the roles and responsibilities of companies importing food to Canada. So I will note only Canadian importers or qualifying non-resident importers are able to apply for an SFC license. And at this time, only the United States, companies in the United States are allowed to be non-resident importers. So international suppliers outside of Canada and the United States must use an importer with a place of business and employees on Canadian soil in order to comply with those SFCR licensing requirements. Like the first speaker, Karina said, you do need to determine if you need a fresh fruit and vegetable dispute resolution corporation. It's a long acronym, DRC, membership to comply with the SFCR. We work at CPMA very closely with DRC to serve the fresh produce industry. And they're a great organization. Not only their work on dispute resolution, which is of course their bread and butter, but also working to make sure that inspection services are accessible and lots of other things, and to make sure that there's fair and ethical practices happening within the industry and develop best practices. Also, like Karine said, the next thing you want to do is refer to our AIRS system. So CFIA, Food Inspection Agency's AIRS system gives you country-specific import requirements for your product. So it is a fairly easy to use drop-down system where you identify exactly what product you're hoping to import and where that product is coming from, and it tells you exactly what the requirements for that product are. And any changes that are made are updated within AIRS. We, as CPMA, publish updates as they come in to our website, but we always tell our members to go to AIRS as a first sort of source of knowledge when it comes to what the requirements are for a particular product. Let's see here. So the other thing, or next thing you're going to want to do, is to ensure that if your product has an applicable grade standard in Canada, that your product meets the grade requirements for that product. So grade requirements are set out in the Canadian Grade Compendium, and any products that have applicable grade standards must be graded and labeled with the applicable grade name. I will note that a project is underway to do a review and update to the grade standards, including the creation of a couple of new things related to, well, I know greenhouse cucumbers is one that's being looked at, and others, but any of those changes, once they're final, will be published in the compendium. So again, like AIRS, the compendium is the source of truth for what those requirements are. So that's a key resource for folks. Another set of requirements that's very important in Canada is the labeling and packaging requirements. And I will say our labeling requirements can be quite complex. They're outlined not only in the SFCR, but also in the Food and Drugs Act, Safe Food for Canadians Act, Food and Drug Regulations, Safe Food for Canadian Regulations, and if your product is also going to be sold in Quebec. As Carolina said, we have two official languages, French and English, and in Quebec there are additional language
regulations under the Charter of the French language. So it's important to know where your product falls. Interpreting these various labeling requirements can be very difficult. And so one of our most popular services, most used services for our members is a label review service, which our members can access free of charge twice per year. And you send us your label, and our labeling expert, who is thankfully not me, but somebody else, reviews your label in great detail and tells you whether or not you're compliant on all the different pieces. You also want to consider the appropriate identification coding for your consumer products. So in Canada, products with a fixed weight or count are labeled with a UPC barcode, a GTIN 12 barcode, and those are typically used to identify those fixed weight count prepackaged items. So say a half pint of blueberries in a clamshell, that would use a barcode, versus PLU codes are used to identify bulk and random or variable weight fruits and vegetables. So those might be a sticker on an apple, an individual apple with the PLU code that says this is a Royal Gala apple compared to a Honeycrisp apple or a different kind of apple, so that the appropriate price point is applied to that product at checkout. They can also be printed on something like a grape bag where it's a variable weight product. And so you'll see a PLU printed on the bag. But it's important to understand which of those you're going to want to use, because retailers and buyers have their requirements for those. So another thing you're going to want to do related to labeling, but also to traceability, is to determine whether your product is considered a consumer pre-packaged item under the SFCR. Because under SFCR, a new requirement that was put in place is to require a lot code, not only at the case level, but at the consumer item level for prepackaged products. And we do have a traceability guidance document for industry on that front, because it is very complicated. If you are bringing in organic products, they need to meet the certification and marketing requirements for organic products. I will say Canada has an equivalence arrangement with the EU, and so products that are certified by an accredited body in the EU under that standard are able to be sold as organic in Canada without having to also be certified to the Canadian standard. As Karine said also, you need to have your information ready to have the products declared in Canada at customs. So I won't go too much into that because I know she covered it already. And as I said, we have many more, much more detailed information about each of these pieces in our Doing Business in Canada tool. I'll go into a couple of things a little more specifically. As I said, under SFCR, non-resident importers are able to apply for an SFC license for importing into Canada at this time. It's only the United States that's been recognized. The government of Canada needs to provide formal recognition of a country's food safety system before exporters from that country can become NRIs, non-resident importers. There are reviews underway, but right now it's only the US. As I said, also traceability is a big consideration. We do have our traceability guidance document. And this is both at the case level and also on the consumer level for those lot codes. One thing we always will say is to be sure to work with your buyer on what their requirements are. They are often the ones that are inspected and therefore are quite dedicated to ensuring their compliance. So that's something to be mindful of for sure. I won't go into this in a great deal because I'm mindful of the time. But at the case level, the SFCR traceability requirements follow a one step forward, one step back principle. And then there's additional lot code at the consumer item level, which is complicated and important to understand because it's a unique to Canada requirement, unfortunately.
So here you have examples of products that are considered consumer prepackaged, and some of them are maybe more obvious than others. So for instance, this is a multi-pack of cucumbers wrapped in clear plastic where there's a label, so that's a consumer prepackaged item. But in this case, you know, the asparagus has a band but also a tag, and that is considered a consumer prepackaged item because of the addition of the tag. So it's important to understand the nuances of where your product falls. And again, we have quite a lot of guidance on that, and also what can be considered a lot code. There are also business requirements outside of the regulatory requirements when it comes to traceability. So again, working with your buyers is really important to understand what their requirements are. CPMA is part of the Produce Traceability Initiative. We're one of the core leadership of that. It's a US-Canada initiative to standardize traceability wherever possible. And it's really in part to ensure that, you know, our grower, shipper, supplier side of things is not having to incur a great deal of cost in trying to meet the needs of various buyers. And so one example of that is a harmonized case label that the PTI group worked together to create. So this is again at the case level, but we worked with sort of members across the supply chain to identify what are those key pieces of information that buyers are going to need, and let's put it all into one label. So if you use this label, it will be accepted, and it has been supported by a large number of retailers and buyers in both the United States and Canada. DRC membership, again, I won't go into in great deal, but it's important to understand whether or not you are required to have a DRC membership in your business, and also just to understand what DRC membership allows. One other thing to note about SFCR and produce is that food safety was another key piece of that, and part of that is a preventative control plan. And so one common way that is applied in Canada is through certification through Canada GAP or any other GFSI benchmarked program. That is almost always, virtually always required by buyers because the implementation of those programs also supports compliance with the SFCR requirements for food safety. And other considerations, just quickly to wrap up, sustainability. So in Canada, the federal government is looking at, and the provincial governments as well are looking at different ways to reduce plastics and that kind of thing. So those regulations are kind of on the horizon and in progress, but good to keep in mind. CPMA has a plastics packaging working group that's really actively working on a roadmap for the produce sector. And finally, just a plug for CPMA. We, of course, have file experts like myself that deal with regulations. We have food safety, customs, that's one of mine, transportation, and that government relations issue management side of things. But we also have a consumer program, market information and research that we put out regularly. We have podcasts, webinars, and as well as online learning programs and networking. We have lots of opportunities to network with others in the produce sector, including the only produce trade show and convention for Canada. And to that end, our convention and trade shows coming up in Montreal, April 5th to 7th. I know Carolina is going to be there and hope to see some of you there as well. We're really excited to be back in person. And I will say early bird registration closes tomorrow. So if you have interest in that, get on that now. And any questions you can send to me. Sorry, I know we're right at the time. Thank you very much. Thank you, Shannon, for the presentation. Bueno, pues ya con la presentación de Shannon tendríamos las tres vertientes que comentábamos en los mails y la convocatoria sobre cómo unos primeros pasos para abordar los retos logísticos, financieros y de reglamento para exportar a Canadá productos hortofrutícolas. Y ya estamos en el turno de preguntas. Tanto como ha ido comentando mi compañero Uxía, podéis trasladarla a través del chat.
También también tenéis el micrófono y cámara habilitada por si queréis preguntarlo a viva voz. En el caso de, bueno, en el caso de que a lo mejor quería hacerle alguna pregunta a Shannon específica, pero bueno, porque al final el reglamento a lo mejor es más técnico y demás, tanto yo como mis compañeras de Carolina Usía pueden ayudaros a traducir la pregunta. Y eso sería todo, salvo que haya alguna pregunta alguna pregunta. Pregunta Bárbara Carmona que si compartiréis las presentaciones. En este caso entiendo que sí, que todas las presentaciones, salvo, bueno, yo pasaré los contactos de tanto de Karim como de Yolanda y de Shannon y podéis contactar con ellas y ellas os estarán encantadas de trasladaros sus presentaciones y atender todas las dudas que tengáis para vuestro caso específico. Igualmente, esta presentación se está grabando y podríamos enviársela a quien la necesite también. Efectivamente, Carolina. Bueno, entiendo que al final también ha sido mucha información en muy poco tiempo y además una información que en cada ámbito tiene una profundidad considerable. Entiendo que a lo mejor de primera no surgen preguntas porque hay mucho que procesar, mucho que masticar. Entonces, ya os digo, tendréis la presentación, esta presentación la tendréis, bueno, este webinar lo tendréis grabado para que podáis verlo cada vez que lo necesitéis y además con esa grabación irán los contactos de los tres ponentes, de Karim, de Shannon y de Yolanda, para que podáis contactar con ellos, tanto para que os pasen la presentación como también para tratar cualquier duda adicional. Muchísimas gracias, Karim. Muchísimas gracias, Yolanda, por vuestro tiempo y la preparación de esta presentación. Thank you so much, Shannon, for your presentation and for your time. Y eso es todo. Muchísimas gracias a todos y que tengáis una buena tarde. Thank you so much to everybody and have a nice day. Shannon. Muchas gracias y no olvidéis el programa de logística de Extenda. Muchas gracias a todos. Buenas tardes y buenos días. Muy buenas tardes, días, como dice Carolina. He dicho que tengáis una buena tarde a todos los asistentes y para lo que necesitéis podéis contactarme a mí, a Carolina y estamos a vuestra disposición.